Les saludo en el amor del Señor con el devocional para esta semana que lleva por título Guarda el depósito de las sanas palabras. Y nos vamos a referir a una porción que está en la segunda carta a Timoteo que le escribe Pablo en el 1:12. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, su hijo espiritual en la fe y discípulo en el Evangelio. Timoteo, un joven pastor que estaba a cargo de una iglesia, en medio del rechazo en su iglesia por falsa doctrina, en desorden en la adoración y la necesidad de líderes calificados. Pablo escribe esta carta estando en una prisión romana poco antes de su martirio, cerca del año 67 después de Cristo. Y ahí en 2 de Timoteo 1:12 escrito está y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo escribe esta carta pastoral preocupado y pensando en que su discípulo Timoteo estuviera en peligro de una debilidad espiritual. Mediante la carta le exhorta a ser valiente para avivar su don, reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, a no avergonzarse de Pablo y del Señor, sino a sufrir voluntariamente por causa del Evangelio y aferrarse a la verdad bíblica. Y seguimos ahí en 2 de Timoteo 1, del 13 al 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel en la verdad. La fidelidad a Dios importa mucho, así que retén la verdad de la palabra santa. Después de hablar de la importancia de la valentía de Timoteo, Pablo, quien ha sido la fuente e instrumento de la revelación divina, ahora llama a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. Timoteo y todos los ministros consagrados son llamados a ser fieles a la verdad de la palabra de Dios. La palabra retén sugiere que alguien o algo intentará arrebatarnos la verdad, que a menos que la retengamos con fidelidad, no será arrebatada. Pero se necesita ser un hombre o una mujer especial para realmente retener. Se necesitan personas que no sean como niños fluctuantes llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. ¿No es esta una medida importante para cualquier congregación, creyente o un pastor predicador? ¿Retiene él la forma de las sanas palabras? Las medidas principales no deberían ser de que el que está exponiendo la palabra es una persona muy estudiosa o tal vez cuando expone no es aburrido. Y ni siquiera se debería considerar si tiene un verdadero corazón por las almas perdidas. Porque algunos, afirmando que tienen corazón para los perdidos, han abandonado el verdadero evangelio. La verdadera medida es preguntar: ¿retiene él la forma de las sanas palabras? La forma de las sanas palabras sugiere que la verdadera enseñanza, según la verdad de Dios, tiene cierta forma, una forma que puede ser detectada al discernir el corazón. Las sanas palabras que Timoteo debería y debía retener llegaron a él a través de un hombre, nuestro amado apóstol Pablo. Dios usa instrumentos humanos para comunicar su verdad eterna. Dios usa la Biblia
para comunicarnos sus verdades. Es por aquello que debemos leer, escuchar, aprender y retener su palabra. Dios usó al apóstol Pablo para comunicar la forma de las sanas palabras a las cuales se esperaba que Timoteo fuera fiel. Y Dios usa otros hombres y mujeres para comunicar esa misma verdad hoy en día, en la actualidad. La fidelidad de Timoteo tenía que ser moldeada por la fe y amor que es en Cristo Jesús. Algunas personas toman la palabra de Dios y la consideran únicamente como una cuestión intelectual y la dejan de lado, también con poca fe y falta de amor. Pero en la fe y el amor se debe retener esta gran verdad. Y la retenemos en fe creyéndolo realmente y poniendo nuestras vidas en ello. Y la retenemos en amor, no en arrogancia orgullosa o en búsqueda de la propia superioridad y ego personal. Si usted cree que está siendo fiel a la verdad, pero no está mostrando la fe y el amor en su vida hacia el prójimo, tal vez usted no sea más que un simple fariseo. Ellos eran un grupo en los días de Jesús que estaban muy comprometidos en retener ciertas enseñanzas, pero no tenían ningún fruto de fe ni de amor fluyendo al interior de sus vidas religiosas. Timoteo también tenía un depósito y Pablo lo llama el buen depósito. No hay duda de que se refería al Evangelio y a la verdad de Dios mediante su palabra. Y él necesitaba tener fidelidad para retener ese buen depósito. Dios nos ha dado un depósito de cosas muy buenas. Entonces la pregunta en el día de hoy es, ¿seremos capaces de ser fieles y retenerlas? Guardar tiene más que solo la idea de retener algo. También quiere decir que lo guardemos y lo usemos sabiamente. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado nuestra familia, una congregación y las relaciones personales. Nos ha dado el tiempo, los dones y los talentos, recursos, educación y la lista sigue y sigue. Debemos ser fieles para mantener todas esas cosas buenas en una forma en que brinda gloria, honra y alabanza a nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vivimos en un tiempo donde la fidelidad es esperada por solo un corto periodo mientras se beneficia nuestro propio interés. La egolatría y el egoísmo comandan nuestra vida, pero cuando deja de ser para nuestro inmediato beneficio para ser fiel, muchos sienten que está completamente bien renunciar a esta gran responsabilidad. Pero esto, la verdad, no es honrar a nuestro buen Dios. Ser fiel a Dios significa tener en el corazón hacer siempre lo correcto, incluso cuando nuestros actos parezcan una locura. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia su manera de ser y de actuar. Salmos 15:4. Entonces, la pregunta en este devocional es, ¿cuándo fue la última vez que usted fue fiel? Cuando hacerlo, eso le trajo un costo a su vida. Dios es fiel con lo que le damos como depósito. Segunda de Timoteo 1:12. Entonces seguimos preguntando, ¿seremos fieles nosotros con lo que Él nos ha dado como este gran depósito? El depósito que mora en nosotros es el tesoro de las buenas nuevas de salvación que se revelan en las sagradas
Escrituras. Primera de Timoteo 6:20. Y la última frase de segunda de Timoteo 1:14 nos da la clave para la fidelidad, porque dice que por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios quiere una fidelidad de nosotros que es mucho más grande de lo que nosotros podemos lograr con nuestros propios recursos, a menos de que estemos caminando en el Espíritu de Dios. No podemos mantenernos fieles a lo que debemos mantenernos fieles, o sea, debemos mantenernos fieles siempre a su poderosa palabra. Que el Señor te bendiga. Te envío un gran abrazo, tu hermano Cristian Jesús Goregoitía, Iglesia Sembrando su Palabra.